había una cortina. Había una cortina entre el pueblo religioso y Yeshua. Había una incompatibilidad. Yeshua trataba de hablar, pero la gente no le entendía, no le caía en 20. Trataba de decirles cosas, pero el lenguaje de él no era compatible con el lenguaje que ellos tenían. Yeshua trataba de llegar, pero había una barrera, había una cortina. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Acaso les estaba hablando chino? Les estaba hablando el mismo lenguaje de ellos, arameo, galileo. Pero ¿por qué no le entendían su lenguaje? Porque no estaba hablando simplemente del idioma, está hablando desde la revelación, está hablando desde la luz de la palabra, está hablando desde la luz de la Torah. Este mismo problema muchas veces yo lo tengo con ustedes. Trato de transmitirles algo, trato de comunicarles algo y algunos no me entienden. Y dice la palabra, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Había una barrera. Habían potestades que estaban trabajando en la mente del sistema religioso. ¿De qué estamos hablando en esta noche? Del espíritu obtuso. ¿Qué quiere decir obtuso? Cerrado. Si usted quiere que el Eterno le hable, usted tiene que escuchar la palabra. Usted tiene que amar la palabra. Usted tiene que abrirse para que el Espíritu Santo pueda hablarle y usted pueda entender el lenguaje del cielo. Si usted tiene una mente obtusa, usted me va a escuchar y nunca me va a entender. Y al no entenderme, usted me escuchará siempre, pero usted nunca cambiará. Y se quedará en un lugar porque, como dicen los mexicanos, no le cayó el 20. Escuchó la palabra, pero le faltó rema, le faltó revelación. No supo entender la chispa que el rabino le quiso dar. No supo agarrar. No supo entender, no supo valorar, no supo escuchar, no agarró la sustancia, no encapsuló la palabra que el rabino quería impartirle. Y dice la palabra, vosotros sois, ahora sí viene el problema, ahora viene el problema más fuerte, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dígalo otra vez, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué estaba detrás de la mente de ellos? ¿Qué estaba trabajando detrás de la mente de ellos? ¿Qué no los dejaba entender la palabra? ¿Y quién era el que no los dejaba entender las palabras de Yeshua? ¿Quién era el que había creado incompatibilidad en el lenguaje, en el léxico? ¿Quién era el que había distorsionado en la mente de ellos la revelación? Y no les caía el 20. Demonios, espíritus. Cuando usted tiene demonios en la mente, usted no entiende al rabino. Lo oye, pero no lo entiende. Porque el diablo roba la palabra. El diablo roba el rema. No sea religioso, hermano. No se conforme. Busque la palabra, busque la rema, busque la profundidad. Busque que el Espíritu le hable. Y cuando le hable el Espíritu, cambie, accione, opere, dé pasos de fe, porque la palabra es viva. La palabra te va a bendecir. Cuando el Espíritu Santo te hable, obedézcale. Cuando una palabra venga con unción, tómela, encapsúlela, porque esa palabra le va a dar vida, le va a dar fe. Esa palabra lo va a levantar. Y esa palabra es la que va a producir el milagro en tu vida y vas a conquistar en vida. ¿Quién de vosotros? ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no me podéis escuchar mi palabra? Diga incompatibilidad en el léxico. Dice la palabra, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál era el problema del sistema religioso? Tenían la verdad, tenían la religión, tenían el ritual, tenían el Shabbat, tenían las fiestas, tenían la halajá, estaban las dos escuelas rabínicas, la de Shammai y la de Hillel, pero dentro del sistema religioso había gente que el diablo la tenía bien agarrada y no eran hijos del Eterno, sino hijos del diablo por su mala conducta, pero tenían un espíritu que, una mente que obtusa. ¿Aló? Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ahora está diciéndole el sistema religioso a Yeshua que él es el que tiene el demonio, que ellos no lo tienen, que es él el que tiene el demonio. Respondió Yeshua: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Entonces los judíos le dijeron: ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. Oye eso, qué incompatibilidad. Qué incompatibilidad. ¿Cuántas veces yo les he dicho a ustedes: reciban casa, reciban carro? ¿Cuántas veces yo les digo: pacten, siembren y van a recibir prosperidad? ¿Cuántas veces les he tirado palabra? Y muchos dicen: no, lo que pasa es que el rabí no tiene demonios. Siempre el que tiene una mente obtusa no va a mirar su problema, sino que va a proyectarse en el que le está dando el mensaje. ¿Dónde se están proyectando ellos? Echándole la culpa ¿a quién? A Yeshua. Vosotros no lo conocéis. Vosotros no lo conocéis. Yo sí le conozco, o sea, al Padre. Si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Otra vez mire eso. ¿Cómo puedes tú hablar con una persona que tiene una mente cerrada? ¿Cómo tú puedes tener compatibilidad con alguien que se duerme cuando le estás predicando? ¿Cómo tú puedes tener compatibilidad con alguien que le estás tratando de impartir luz y tiene una mente ¿qué? Cerrada? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Diga conmigo: la ignorancia es atrevida. Por eso dice la palabra que no hay que tirarle las perlas a los cerdos. Por eso yo no pierdo el tiempo con gente de mente cerrada. Dice la palabra que hay que hablarle al sabio, porque cuando le hablas al sabio, el sabio te da las gracias. Pero cuando le hablas al ignorante, al que tiene la mente cerrada, se va a enojar y va a tomar piedras para tirártelas, y va a revolcar las perlas y se las va a estar tirando a cerdos. ¿Cuántos aplauden el nombre del bendito sea? Pero Yeshua se escondió y salió del templo. ¿Se dio cuenta que no podía hablar con ellos? ¿Se dio cuenta que era una misión imposible? Que no caiga usted, encapsule esa palabra, que no caiga usted en volverse pragmático, religioso, y pensar que solamente el Eterno trabaja los sábados, o pensar que solamente el Eterno se mueve los sábados. No caiga usted en ritual de pensar que solamente el Shabbat es suficiente para tener una buena relación con el Eterno. Entre semana hay que estudiar la Torah. Entre semana hay que venir a escuchar la palabra.
Entre semana hay que instruirse. Aló, en estos versos que hemos leído vemos muchos comportamientos y actitudes y reacciones originadas por la potestad que estaba operando dentro del sistema religioso. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Ser agresivos. Ser agresivos. Y decían que conocían a Dios y querían matar a Yeshua. Hay gente que dice que conoce a Dios, pero son más peligrosos con la lengua, son más peligrosos que un barbero epiléptico. Aló. Mucho cuidado con la gente que carga la Biblia debajo del brazo como un desodorante, pero no la entienden, no tienen luz y no tienen ¿qué? Revelación. ¿Cuántas veces he tratado yo de hablar con personas que dicen que conocen a Dios, pero tienen es pura letra, pero no tienen palabra ¿qué? Revelada, no tienen rema, tienen puro logos, pero no tienen ¿qué? Rema. Qué bueno cuando uno le puede hablar a alguien que es espiritual. Qué bueno cuando uno puede encapsular la palabra en personas que pone una demanda, en personas que tienen hambre, en personas que tienen deseo de crecer, en personas que aman al Eterno, que aman su palabra y que quieren permanecer en la verdad.